Hola Jerry, buenas noches. Jerry, ¿sí me logra escuchar? Es que en el chat me pone que no le sirve el audio, supongo que para hablarme a mí, pero espero que sí me logre escuchar. Si no, cualquier cosa me pone aquí en el chat de la llamada, si me escucha, para saber si sí o si no. Ah, ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La duda que se le presente o cualquier cosa, entonces me la pone aquí en el chat. Igual voy a ir trabajando. Entonces, en este caso, como les dije la semana pasada, hoy vamos a ver la tarea. Si ya tiene algo listo sobre esa tarea, pues perfecto, ¿verdad? Entonces puede ir comparando con lo que ya tiene y si no, entonces vamos a irla resolviendo. Entonces voy a compartir pantalla. Ok, vamos a ver chance porque hay otro compañero ingresando. Ok, entonces empezamos con la solución de la tarea. Entonces, bueno, igual saben que tienen tiempo máximo hasta este domingo para entregarla. Si alguno ya la ha subido, porque he visto que las ha subido, pero la verdad no les he puesto todavía el confirmado. Entonces, si ya la subieron, apenas tenga yo un chancecito, que probablemente sea ya por ahí del lunes, porque ahorita estoy con los exámenes del otro call, entonces ya para tirar esos exámenes mañana y ya sentarme con ustedes, ya a partir del lunes revisar las tareas de ustedes. Entonces, ahí me las van mandando. Si tuvieran algún inconveniente o algo así, entonces me escriben. La primera parte dice determine el discriminante e indique la cantidad de soluciones de las ecuaciones dadas. Entonces tenemos la primera ecuación que dice 3x a la 2 más 6x menos 2 igual a cero. Siempre lo ideal es que en este caso, no importa cómo venga la ecuación de la circunferencia, esperamos que siempre esté igualada a cero, ¿verdad? Si no está igualada a cero, como lo vimos la semana pasada, nosotros estamos en la obligación de ver qué muevo, qué paso a la izquierda, qué paso a la derecha, que si lo paso a sumar, lo paso a restar o demás, tengo que ver qué hago para despejar y que me quede todo exactamente igualado a cero. Entonces, si ya está igualado a cero, perfecto. Y si no, entonces lo igualamos. En este caso, las tres están igualadas a cero. Nos solicitan por acá la cantidad del discriminante y la cantidad de soluciones reales. Entonces voy a recordarles acá la fórmula del discriminante, que sería b a la 2 menos 4 por a por c.
Entonces, necesito primero ir identificando quién es el valor de A, quién es el valor de B, quién es el valor de C, para poder utilizar esta fórmula. Entonces, acá igual les voy a hacer un recordatorio. La ecuación de la cuadrática tiene que quedar de la siguiente forma. AX a la 2 más BX más C igualado a 0. Entonces, el valor de A va a ser el numerito que acompañe a la letra X a la 2. El valor de B va a ser el que acompaña solo a la letra X. Y el valor de C no lleva ninguna letra. Entonces, justamente así como está este ejercicio, ya todas están ordenadas, porque hasta eso, pueden ser que venga el X en el 2 en el centro, o que venga el que lleva solo X al inicio o al final, o sea, puede estar un poquito revuelta, pero como lo ven por acá, ya está ordenada. Entonces, en este caso, en particular, 3x a la 2 más 6x menos 2, ya de aquí nosotros podemos afirmar que el valor de A es 3, que es el numerito que está aquí con mi x al cuadrado. El valor de B sería este 6 positivo y el valor de C sería negativo. Entonces, como aquí tengo que escribir mi resultado, no sé cuánto me va a ir dando el discriminante para cada uno, en realidad este proceso me lo pueden hacer de manera directa en Acalco y solamente ponerme el numerito que les dé la calco acá. Entonces ven que por aquí voy a proyectar mi calculadora. Vamos a acomodar un poquito esto. Ok, a ver. Vean que la fórmula dice B a la 2 menos 4 por A por C. En este caso, mi B sería 6. Entonces, tengo que tomar ese 6 y elevarlo a la 2. Vean que yo a veces insisto, indiferentemente el dato o el tema en mate que vayamos a trabajar y hay que elevarlo, es mejor, por seguridad, encerrarlo siempre entre paréntesis. Entonces, vamos a tener el valor de B, que sería 6 elevado a la 2, menos 4 por el valor de A, que el valor de A es el número que siempre acompaña a la letra X. En este primer ejemplo, mi valor de A sería 3 por, según la fórmula, el valor de C. El valor de C es el numerito que no lleva letras, que en este caso está al final. Vean que es un 2, pero resulta ser un 2 negativo. Entonces, la misma idea. Si él está en positivo, tengo que mantener ese positivo. O si él está en negativo, tengo que mantener ese negativo. Entonces, por acá, el procedimiento, como les digo, lo pueden hacer directo en Acalco. Para hacer el discriminante, que es B a la 2 menos 4 por A por C, yo tengo que resolver 6 a la 2 menos 4 por 3 por menos 2. Entonces, así como está en pantalla, ven que nada más le damos igual, no tenemos que irlo resolviendo parte por parte, o sea, esto se resuelve de manera directa y estamos llegando a que esto nos da 60. ¿Ok? Voy a sacar todos los discriminantes, o sea, esta primera columna, y ya después me voy a pasar a la segunda, que es la cantidad de soluciones, ¿ok? Entonces borro la pantalla de la calco y hago la misma situación, pero ahora con la segunda. Ven que en la segunda ecuación dice 25x a la 2 menos 20x más 4 igual a 0. Entonces, ¿cómo calculo yo mi discriminante? Primero tengo que identificar quién es A, quién es B y quién es C. A es el que acompaña la letra X a la 2, que en este caso mi valor de A es 25. El B es el numerito que acompaña la letra X. En este caso tenemos menos 20, que no se nos vaya a olvidar ese negativo. Y el C sería el número que nos lleva letra. O sea, en este caso mi valor de C es 4. Y como dijimos al inicio, ella estaba igualada a 0, entonces está perfecto. Vamos a poner esos valores de A, de B y de C en la fórmula del discriminante que yo les anoté por ahí. Entonces dice el valor de B al cuadrado. La misma observación, no importa el tema de mate, lo que yo vaya a elevar
siempre entre paréntesis. Entonces vean que mi valor de B es menos 20. Cuando yo vaya a elevar que el exponente, eso sí quede por fuera de ese paréntesis. Entonces tengo menos 20 a la 2 menos 4 por el valor de A, que en este ejercicio mi valor de A vale 25 por mi valor de C, que en este caso vale 4. Igual, ve que se hace directo. En este caso nos está dando que el discriminante es 0. Entonces ponemos aquí, recordar que el símbolo del discriminante es un triangulito. Entonces discriminante es igual a 0. Igual, ahorita hacemos la parte de la derecha. Para la siguiente, la ecuación es 3x a la 2 más 5x más 4 igual a 0. En este caso, tenemos que el valor de A es el que acompaña el x al cuadrado, o sea, mi valor de A es 3. Mi valor de C, que es el que acompaña la letra X, sería 5. Y mi valor C, que es el que no lleva ninguna letra, en este caso sería 4. Entonces ya sabiendo que A es 3, B es 5, C 4, lo cambiamos en la fórmula del discriminante. Dice, tome el valor de B y lo eleva a la 2. En este caso mi B es 5, entonces vamos a hacer la misma idea. Ese 5 entre paréntesis al cuadrado menos 4 por el valor de mi A, que en este caso es 3, por el valor de mi dato C, que sería 4. Le damos igual. Nos dio menos 23. ¿Ok? Indiferentemente el número que nos haya dado, sea positivo, 0 o negativo, como lo tenemos acá, eso me va a determinar la cantidad de las soluciones. Entonces, si el discriminante es un número positivo, o sea, no importa qué número, pero si me da un dato positivo, significa que esta ecuación va a tener dos soluciones. Si el discriminante me dio exactamente el número 0, significa que vamos a tener solo una solución. Y si el discriminante me da un número negativo, igual, no importa el número que sea, pero que sea un valor negativo, esto significa que no hay solución con respecto a esta ecuación. Entonces, si ustedes observan con lo que acabamos de hacer por acá, con el cálculo del discriminante, en realidad me dio uno de cada tipo. Vea que me dio el 60. El 60 es un valor positivo. Entonces, en este caso, en la primera, como me dio 60, o sea, me dio un valor positivo, vamos a tener, en este caso, dos soluciones. No me las están pidiendo, pero es cuando nosotros, como lo vimos la semana pasada, cuando sacamos el valor de x1 y el valor de x2, que yo se los enseñé paso a paso y después se los enseñé con la cálcula. Entonces, en esta, como el discriminante me da positivo, vamos a tener dos soluciones. Cuando el discriminante me da 0, pero vean que ese 0 tiene que ser exacto, porque a veces me dicen, profe, es que me dio 0,1, por ejemplo, lo tomo como 0, aunque lleve una parte decimal, ya no es el 0 exacto, ¿ok? Entonces, cuando me dio exactamente 0, como en este caso de acá, significa que esa ecuación cuadrática en particular va a tener solamente una solución. Igual, aquí no me están diciendo averigüe cuál es en particular esa solución, sino que nada más diga cuántas tiene. Entonces, por acá solo tenemos una solución. Y para caso contrario, ¿verdad? Cuando el discriminante me da un valor negativo, indiferentemente ese valor que nos está dando, es porque no tiene o no hay solución. O sea, como cualquiera de las dos, ¿verdad? Me pueden escribir no tiene o no hay. Que ese no tiene o no hay es cuando respondemos que la solución es las llaves sin nada, o que yo les había indicado el símbolo del vacío, que es una bolita con una línea. Lo que sí no se podía hacer era meter el símbolo del vacío en las llaves.
Ok, entonces ahí yo sí les dije que les ponía todo, ni les tenía piedad, ¿verdad? Ahí va todo completamente incorrecto. Entonces vean que esta primera partecita de la tarea está muy sencillita. En realidad es como recordar qué partes o cómo está formada la ecuación de la cuadrática para poder identificar quién es A, quién es B, quién es C, recordar la fórmula del discriminante y esto de positivo, negativo y cero para determinar la cantidad de soluciones es como para ir refrescando la parte teórica. Si tienen alguna duda, entonces me la pueden indicar. Si les sirve el audio, me la indican, digamos, con su propia voz, ¿verdad? Y si no, entonces, como hizo Jerry al principio, que no le sirve el micrófono, entonces cualquier duda, consulta, si necesitan que yo vuelva a explicar algo o si los dejé botados en algo, entonces me lo ponen en el chat aquí de la llamada. Entonces esa estaba bonita y sencilla. Vamos por acá a la pregunta 2. A un grupo de 20 estudiantes de lengua extranjera se le aplicó un examen cuyos resultados se resumen en la siguiente tabla de distribución de frecuencias agrupadas. Con base en esa información, anote lo que se le solicita. O sea, en este caso ya tenemos una situación estadística. Entonces, aspectos importantes que tenemos por acá. Bueno, es un grupo de 20 estudiantes los que vamos a analizar en este caso. Son 20 estudiantes de qué? De una lengua extranjera. No sabemos qué tipo de idioma, pero sabemos que es alguno del extranjero. Y acá lo que se le está investigando a ellos es en realidad la calificación del examen. O sea, que a ellos se les aplicó un examen, ahí veremos cuánto sacó cada uno y demás. Entonces, una tabla o una distribución de frecuencias agrupadas es, yo puedo ahorita y decirles, bueno, chiquillos, las notas de ustedes son estas, estas y estas, o sea, las doy un poco salteadas, pero al tener todos diferentes notas es un poco como complejo para analizarla. No está mal, ¿verdad? Pero es un poco complejo analizar esa información. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Da como un rango. Bueno, entre 90 y 100 tuve ciertas calificaciones. Entre 80 y 90, esta cantidad. O sea, es un poco más resumido. Aquí se está haciendo de la misma idea. Por eso es que se llama datos agrupados. Cuando los datos están sueltos, que yo les doy como una lista de datos, ahí se llaman datos no agrupados. Pero si yo esa información se las brindo a ustedes ahorita como lo tienen en pantalla, todo resumido en una tabla o esos mismos datos resumidos en una gráfica, que también vale, ya sea un gráfico circular, uno de barras, un pictograma, un lineal, o sea, cualquiera de los tipos de gráficos, ya esos datos están agrupados. ¿Okay? Entonces, ven qué información tenemos nosotros acá. Me hablan de intervalo de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Aquí me hablan de un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos valores y el total. Entonces, ¿cómo interpreto yo esto? Que a mí me digan aquí 1, 2, 3, 4, 5 o 6 en este caso, en realidad este espacio no es obligatorio en una tabla. Si viene, pues bien, ¿verdad? Y si no viene, también. ¿Por qué? Porque en realidad esos son las clases. Entonces es como que yo tenga el renglón 1, el renglón 2, el renglón 3. Mentiras que nosotros cuando escribimos en un cuaderno, yo digo, ese es el renglón 1, ese es el renglón 2, o sea, no, ¿verdad? Uno nada más llega y escribe y listo, ¿verdad? Entonces esta parte que yo acabo de marcar del 1 al 6 es opcional. Como les digo, si viene en la tabla, pues bien, y si no, también. El resto de la tabla, ahí sí, es obligatorio, tiene que venir súper completo. Entonces, la otra columna dice intervalo de clase. Se puede leer intervalo o se puede leer intervalo. Cualquiera de las dos formas está bien dicho. El intervalo o el intervalo
en realidad es como de dónde a dónde yo voy a agrupar esas notas. Ven que yo les dije, yo puedo ir de 10 en 10. Sí, yo dije, bueno, mis notas en el examen de matemática fueron de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70 y así hasta llegar a la última que sería de 90 a 100. Y ahí veré cuántos estudiantes sacaron en ese rango por ahí. La amplitud de clase o el intervalo de, perdón, el número de, ay, se me fue, el intervalo de clase, en realidad es la distribución que yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, en la primera clase, que es donde está el 1, por eso les digo, eso es como opcional, viene de 35 a 45. Para la segunda clase, de 45 a 55. La tercera clase, de 55 a 65. La cuarta clase, de 65 a 75. La siguiente clase, de 75 a 85. Y la siguiente clase de 85 a 95. Entonces, tal vez ustedes dirán, profe, ¿qué pasa si una persona cae o tiene una nota de los intermedios? O sea, por ejemplo, si alguien se saca un 45 o tengo un estudiante de 55, 65, 75, 85, por ejemplo, en esos casos. O sea, lo vamos a dejar simple. Yo me saqué un 45 en el examen. A mí, ¿dónde me van a tomar en cuenta? ¿En la primera clase, que va de 35 a 45? ¿O será que me van a tomar en cuenta en la segunda clase, que va de 45 a 55? Porque queda uno en el intermedio. Y a veces eso pasa con las encuestas también. Llegan y dicen, bueno, de tal edad a tal edad, de tal edad a tal edad. Y resulta, y me pasó, obvio, yo apliqué mis, digamos, mis conocimientos estadísticos. Pero, por ejemplo, yo tengo 30 años y no me acuerdo, estaba llenando una encuesta y decía, marque su edad de 20 a 30 y después decía de 30 a 40 y yo dije, ¿dónde lo voy a colocar, verdad? Lo coloco en la opción de 20 a 30 porque tengo 30 años o lo coloco en la opción de 30 a 40 porque igual tengo 30 años, ¿verdad? Entonces uno se queda así como, esto es incorrecto. Si alguien no tiene propiamente conocimientos matemáticos o estadísticos, lo va a poner donde sea. De por sí va a decir, ah, sí, yo tengo 30. Da igual si lo pongo en la primera opción o en la segunda opción. El detalle es que a nivel estadístico, en donde se empieza, por decirlo así, que en este caso sería 35, sí se toma en cuenta. En donde termina, que sería 45, no se toma en cuenta. O sea, es más bien para parar una pizca antes del 45. O sea, en esta primera clase que está marcada de 35 a 45, yo puedo contar en ella las notas de los estudiantes que van entre el 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y por decirlo así, paro en 44. ¿Ok? Si justamente una persona se saca un 45, yo no lo puedo meter en la primera clase. Tengo que meterlo en la segunda clase. ¿Por qué? Porque vean que la segunda clase viene del 45 al 55. Entonces, sí toma en cuenta el inicio, pero no el fin. Ah, entonces si la persona se sacó un 45 en el examen, la tengo que tomar en cuenta en esa segunda clase. ¿Por qué? Porque ahí sí puedo utilizar el 45, ven que puedo utilizar 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y por decirlo así, ahí me quedo. ¿Por qué? Porque el 55, aunque esté ahí marcado, como está al final o está al lado derecho, no lo tomo en cuenta. Entonces, si un estudiante se saca un 55, yo lo tengo que tomar en cuenta en la tercera clase. Entonces, como les puse de ejemplo, yo al final, ¿qué tuve que hacer? Tuve que marcar la opción que decía de 30 a 40 para poder aplicar, digamos, mis conocimientos que yo sabía sobre estadística. Entonces, tengo 30 años, lo tuve que marcar en la opción donde empieza en 30 y va a 40. Pero sin embargo, igual, si había una opción, no recuerdo qué más opciones habían, pero si había una opción de 40 años, de 50, de 60, vamos a lo mismo. O sea, si había una opción de 20 a 30, había otra de 30 a 40, va a haber otra de 40 a 50 y así, una persona de 40 años, ¿dónde la vamos a colocar? En la primera opción, en la segunda. Entonces, se toma en cuenta el extremo de la izquierda pero no se toma en cuenta el extremo de la derecha.
¿Ok? Entonces, en cada uno de estos intervalos, ven que tengo frecuencia absoluta, frecuencia relativa. En realidad, la frecuencia absoluta es ir contando cuántos hay en ese caso. Por ejemplo, de 35 a 45. Como estamos hablando de resultados de exámenes, entonces, que hayan sacado una nota de 35 a 45, por decirlo así, sin contar el 45, yo obtuve 2 personas. No sé si esas 2 personas sacaron igual, sacaron diferente, pero yo sé que la nota que sacó cada una está entre el 35 y antitos del 45, por así decirlo. De notas entre el 45 al 55, como la frecuencia absoluta es 1, entonces solamente se realizó un examen con ese rango de calificación. De 55 a 65, tuve 5 personas, no sé si esas 5 personas con 60, si esas 5 personas con 55, o puede ser distribuido una persona con un 56, otra persona con un 58, 2 personas, por ejemplo, con un 64, o sea, no sé, pero sé que en ese rango hay 5 notas. Entre un 65 a un 75, sí vale el 65, pero no vale el 75, o sea, en ese rango obtuve o logré revisar 6 exámenes con esas notas. Entre 75 y 85 revisamos 4 notas y entre 85 a 95, 2 notas. Tal vez ustedes dirán, di profe, pero no lo llegaron a 100, de así viene la tabla. Si no lo llegaron a 100 es porque probablemente nadie sacó una nota más alta del 95. O sea, yo revisé exámenes, por ejemplo, y no tuve un 96, o no tuve un 97, un 98, un 100. Entonces, si por algo no hay datos, ¿para qué yo voy a poner más opciones si al final la frecuencia absoluta va a ser de 0? Entonces sería como un poco ilógico. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, aquí es porque la tabla ya viene hecha, pero ¿cómo me doy cuenta yo si a mí me tocara hacer esa tabla, si esa tabla está bien hecha o no? Son 20 estudiantes, o sea, esa es la totalidad de exámenes que yo revisé. Para saber si yo saqué bien la frecuencia absoluta o no, como le digo, aquí sí va a estar bien porque ya está la tabla hecha. Entonces, si a mí me toca hacer esa tabla para yo misma o yo mismo verificar, yo tengo que tomar estos números y los sumo. Si yo sumo eso y me da exactamente igual al número de la totalidad de datos, quiere decir que voy bien. Si me pasé o me hizo falta, me devuelvo a revisar a ver dónde está el error, porque esta parte siempre me tiene que dar exacto. O sea, si yo digo, en este grupo tengo 20 estudiantes, indiferentemente las notas de cada uno, a la hora de sumar cada cosita, a mí me tienen que dar 20. Entonces, ven que si yo sumo 2 más 1, 3, más 5, 8, más 6, 14, más 4, 18, más 2, 20. Entonces uno dice, ok, esta tabla está bien hecha. ¿Okay? La frecuencia relativa en realidad es como un, por decirlo así, como un sinónimo o familia del porcentaje. Solo que el porcentaje es como más común para nosotros en situaciones cotidianas y demás. La frecuencia relativa en realidad se usa muy poco. O sea, el hecho de que se diga que se usa muy poco tampoco quiere decir que lo vamos a dejar como nulo, ¿verdad? La de porcentaje, o sea, cuando nosotros trabajamos de porcentaje, sabemos que andamos en un rango de 0 a 100, ¿verdad? No nos vamos a pasar de esa opción. En este caso, la frecuencia relativa, su rango va a estar entre 0 y 1. Si usted hizo el cálculo de la frecuencia relativa y le dio 1.6, nos devolvemos a revisar porque hay algo malo. O si me dio negativo, igual me devuelvo a revisar si fue que tal vez metí algún dedazo en la cálculo o qué es. La fórmula para la frecuencia relativa se las voy a anotar por acá. Entonces yo uso a nivel de simbología FR para recordar que es frecuencia relativa y para que ustedes mismos se acuerden cómo se calcula esto. Va a ser la frecuencia absoluta, por eso es que igual les pongo como las iniciales, F de frecuencia, A de absoluta,
todo esto me va a quedar dividido entre el total. ¿A qué me refiero con el total? Sería el total de los datos. O sea, en este ejercicio en particular, mi totalidad es 20. Entonces, ustedes dicen, bueno, di profe, está bien. Ahí están todos los datos ya listos de la frecuencia relativa. Igual les voy a meter unas cuantas en Acalco para que ustedes vean cómo se realiza. Acá. Entonces, vean que la fórmula es fracción, frecuencia absoluta entre el total. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo hago yo este cálculo? ¿A qué se refiere frecuencia absoluta o demás? Yo voy a hacer el cálculo para la primera, o sea, la primera clase, que es la que va de 35 a 45. En este caso, en este renglón en particular, ven que la frecuencia absoluta de ese caso es 2. Y ya sabemos el total, que es 20. Y si no, ve que igual estaba en la redacción, porque a veces no me lo ponen en la tabla, pero sí en la redacción. Entonces, para esta primera, ¿cómo voy a calcular yo mi frecuencia absoluta? Entonces, pongo mi frecuencia relativa, pongo fracción. Mi frecuencia absoluta, que en este caso sería el número 2, me voy hacia abajo. Ven que en la parte de abajo me tiene que dar el total, que en este caso sería 20. Le doy igual. Para la frecuencia absoluta, ustedes tienen dos opciones. Pueden escribir la que más les quede fácil. Ven que si yo le doy igual, como en este caso, en realidad el cálculo que me hizo fue simplificar las fracciones. Y me está diciendo, usted inicialmente me dijo que era la fracción 2 sobre 20. Yo hice el cálculo y me dio 1 sobre 10. Entonces, ¿puedo responder la frecuencia relativa en fracción? Sí, sí se puede, sin ningún problema. ¿Puedo responderla con decimal? Igual, no hay ningún problema. Entonces, en este caso, la frecuencia relativa me la pueden responder o en opción fraccionaria o la opción de decimal. Si alguien me dice, bueno, profe, está bien, ahí en pantalla lo vemos como fracción, recuerden que para pasar ese dato a decimal, usamos esta tecla SD. ¿Okay? Tal vez ustedes dirán, profe, pero es que la tabla dice 0,10 y a usted en la cálculo le está dando 0,1. O sea, no es que yo me haya equivocado o que el libro, en este caso la tarea, venga errónea. No. En realidad, eso es una forma de escribir el 0,1. Porque después de la coma, si al final del número hay puros ceros, da lo mismo. Si usted deja esos ceros o los quita. Entonces, en realidad, tener 0,10, si yo no quiero ver ese cero del final, entonces lo elimino y me quedaría 0,1. ¿Ok? Entonces ahí en frecuencia relativa 0,1. Si alguien llega y me dice, profe, es que no estoy muy convencido o convencida, entonces, ¿qué pasa si yo escribo en la cálcula fracción 0,10, que es lo que dice la tarea? Ven que si yo le doy igual y lo paso a fracción, y la cálculo que me está haciendo es esa técnica, ¿verdad? Borrando los ceros del final. Entonces ya aquí tendríamos nuestra primera relativa. Tendría que literalmente ir haciendo lo mismo con todas las demás. Entonces ustedes me pueden decir, profe, ¿lo podemos hacer de manera directa? Yo no tengo, en este caso, no tengo ningún problema. Porque ven que la siguiente sería 1 sobre 20. Si lo paso a decimal, 0,05, que ahí ya está lista. Si ustedes quieren, la hacen de nuevo, nada más borro una parte. Para la clase 3, la frecuencia absoluta es 5. Entonces, si yo hago 5 sobre 20 y lo paso a decimal, ve qué bonito, esta tarea trae un error. Ven que si yo calculo 5 sobre 20 me da 0,25. Entonces vamos arreglando por acá. Entonces voy a tachar aquí. Y por acá es 0,25. Mejor reviso todas de una vez. Con la siguiente, la frecuencia absoluta es de 6. Entonces puedo hacer lo mismo. Y yo sé que es frecuencia absoluta, o sea, 6 entre el total que es 20,
Vean que lo meto en la calco, si lo convierto es 0,3, pero en realidad tener 0,3 o 0,30, la misma observación, los ceros al final en los decimales se pueden quitar, entonces 0,30 es exactamente lo mismo a tener 0,3. La siguiente, que sería un 4, entonces me quedaría igual, 4 sobre la totalidad, que es 20, es un quinto, y vean que un quinto me da 0,2. Otro dedazo acá. 0,2. Ok, ya ahorita les hago una observación por acá. Bueno, y la siguiente, que la frecuencia absoluta es 2, quedaría igual a la primera, ¿verdad? 2 entre 20, 0,1 o también llamado 0,2. Probablemente, ¿qué sucedió aquí? Ok, la tarea trae un pequeño error. ¿Es culpa de ustedes? No. ¿Es culpa mía? Tampoco, porque yo no soy la que redactó las tareas. Probablemente fue un dedazo a la hora de digitar. Ay, perdón, puse 0,25 y acá era 0,20. O como nos dio la cálculo, 0,2, ¿verdad? Si no quisieran ver tanto decimal. Probablemente la persona que lo digitó se enredó, porque vea que donde está 0,20, que es lo mismo de 0,2, pusieron 0,25 y donde estaba 0,25 pusieron 0,2. Entonces probablemente haya sido un dedazo. ¿Okay? Si yo quiero ver si esto está bien o no, por ejemplo, ahorita lo fuimos sacando, la frecuencia relativa, indiferentemente lo que me haya dado, para nosotros verificar que todo el cálculo de la relativa haya estado bien, yo tengo que realizar esa suma. O sea, voy a tomar 0,10 más 0,05 más 0,25 más 0,30 más 0,2 o si lo quieren escribir como 0,20 más 0,10 y nada más, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ver si estaba bien o no, sumo todas las frecuencias relativas y le doy igual. Ven que nos está dando 1. Y si ustedes observan, aquí al final hay un 1. Entonces, para darme yo cuenta o convencerme, porque en realidad eso es lo bonito de la estadística, yo puedo resolver, no importa, saco lo que tenga que sacar, pero a la vez yo puedo llegar y decir, ok, voy a revisarla, a ver si lo hice todo bien o lo hice todo mal. La frecuencia relativa, si sacamos todo de manera perfecta, me tiene que dar 1. Como en este caso. Vean que hicimos el cálculo de la frecuencia relativa, sumé cada una de esas frecuencias relativas y llegamos al resultado 1. Tal vez ustedes dirán, profe, ¿qué pasa si no me da 1? Ok. Si no me da 1, porque aquí ven que todavía quedaron poquitos decimales. Hay cálculos que hacemos y nos dan demasiados decimales. Entonces, si tenemos muchos decimales, entonces en la frecuencia relativa me pueden dejar la respuesta con 2 decimales. Entonces, a la hora de hacer una respuesta de 2 decimales, por ejemplo, y la pantalla de la cálculo medio llena, ahí estamos dejando una milésima, una 10 milésima, ¿verdad? Estamos dejando muchas partes decimales botadas, entonces eso va a generar que no me dé el 1 cerrado. Sin embargo, no implica que el ejercicio esté mal, porque son cuestiones de redondeo. Yo igual voy a sumar. Si me da 1, perfecto, como en este caso, excelente. Y si no, la suma me tiene que dar por redondeo lo más cercano a 1. ¿A qué me refiero lo más cercano a 1? Por ejemplo, yo podía haber hecho esa suma y que me diera 0,99 o me pudo haber dado 0,98. Vean que 0,99 o 0,98 es casi el 1, entonces no importa. Se hace la suma esa para verificar, sin embargo, no se pone el 0,99 o 0,98 que nos vaya a dar esa suma, se pone igual el 1 exacto.
Entonces más o menos ven que por acá les expliqué la interpretación o cómo tomo yo en este caso la tabla con ese pequeño dedazo. Entonces, amplitud de clase es lo primero que nos piden. Luego la cantidad de estudiantes cuya nota es superior al 65, la marca de clase del segundo intervalo, que ya les voy a explicar qué es. La amplitud de la clase es qué tanto se extiende, por decirlo así, mi cuenta. Entonces, yo puedo venir y observo cada una de las clases. Por ejemplo, la primera. La primera va del 35 al 45. O sea, ¿cuántos espacios hay, en pocas palabras, del 35 al 45? Ustedes pueden llegar y decirme, di, profe, muy fácil, 10. Ok, guardamos esa idea por ahí. Si me paso a la segunda clase, que sería de 45 a 55, ustedes dicen, profe, ahí también hay un espacio, por decirlo así, de 10. Y si revisan las demás hacia abajo, ven que todas van de 10 en 10. Entonces, eso corresponde a la amplitud de la clase o también llamado rango de la clase. Entonces, acá para la pregunta A, nos están indicando o solicitando que respondamos la amplitud de la clase. En este ejercicio en particular va de 10 en 10. Entonces, nada más me ponen que la amplitud de la clase sería 10. La siguiente dice cantidad de estudiantes cuya nota fue igual o superior a 65. Ven que yo les dije como un extremo que se podía usar y no se podía usar. Entonces dicen, bueno, profe, ¿cómo hago? ¿Uso el 65 de acá o uso el 65 de acá? Obviamente yo no voy a usar el que está al lado derecho porque dijimos que el lado derecho no contaba. O sea, tengo que utilizar en la cuarta clase. Antes de, a esta llamada le queda menos de un minuto. Entonces, cuando se corta, vuelven a ingresar con el mismo link. Entonces, me piden cantidad de estudiantes cuya nota sea igual o superior al 65. Entonces dijimos que aquí no contaba. Que yo tenga una nota igual al 65 es porque yo ando aquí y a la vez que sea mayor es porque yo ando aquí y también ando aquí. Entonces, en este caso en particular, ¿cuántos estudiantes es? Lo que me dé a mí como resultado la suma de 6 más 4 más 2. Entonces, si yo sumo 6 más 4, 10, más 2, 12, entonces la cantidad de estudiantes